Hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Yo les voy a rogar que en este momento podamos nosotros estar inclinando nuestro rostro delante del Señor para que sea el Espíritu de Dios viniendo a nuestras vidas, trabajando en cada uno de nuestros corazones. Cierre ahí sus ojos, hermano amado, ahí a donde usted está, póngase delante del Señor, abra su mente, abra su corazón y deje que fluya el Espíritu de Dios a través de la palabra. Padre, en este momento, Señor Dios, muy agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por todo lo que nos has permitido, Señor, experimentar, tener, alcanzar. Yo te alabo en este día, Padre, te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza debida a tu nombre. Delante de ti, Señor Dios, presento esta palabra, Señor, esta enseñanza, Padre, esta inquietud que has puesto en mi corazón, para que sea tu Espíritu, oh Dios, llevándola a cada corazón, a cada mente, Padre mío, para que quede establecida, Señor, en lo más profundo de sus corazones. Derrama, Jehová, de tu Espíritu, de la unción, Padre mío, que es la que pudre todo yugo de esclavitud sobre nuestra vida. Bendícela, Señor, oh Dios. Prepara los corazones, prepara la mente, Señor, de cada uno de tus siervos en esta hora, Jehová, que van a disponer sus corazones a escuchar tu palabra. Quita lo que no es tuyo, Padre, amarra al hombre fuerte, Señor, y pasa carbón encendido, Señor, en mi boca, para que no hable, Jehová, la mujer, sino solo tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, en medio de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, siempre es un gozo, siempre es un privilegio estar delante de usted. Y en esta mañana yo les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Jeremías en su capítulo 29. Vamos a estar leyendo 3 versículos en esta mañana, Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29, capítulo 29, versículos del 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en esta mañana, hermanos amados, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a buscar entender cuáles son esos pensamientos de paz que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Vamos a entender que desde un principio, hermanos amados, desde que Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó a la humanidad, hermanos amados, siempre Él tuvo ese pensamiento de bien, siempre tuvo esos pensamientos de paz para darnos el fin a cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos amados, entender que primeramente ese bien de Dios para cada una de nuestras vidas es Jesucristo. Es ese plan de salvación que Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Es que lo que Dios quiere es que usted y yo podamos entender, poder palpar, hermanos amados, ese bien de Dios, eso que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en Jesucristo. Y para entender un poquito más, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de pensamientos, estamos hablando de una invención, estamos hablando de la intención de algo bueno, de un consejo, de un designio, de una obra ingeniosa. Cuando dice la palabra que Dios tuvo pensamientos de paz, Él tenía una obra ingeniosa para cada uno de nosotros, tenía un propósito, tenía un fin. Él tenía, hermanos amados, el deseo de Dios para cada una de nuestras vidas. En Jesucristo es que nosotros heredemos la vida eterna. Es que nosotros vayamos asimilando todas las cosas. Cuando nosotros en este plan, en ese pensamiento de bien que Dios tuvo con cada uno de nosotros, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando de alguna u otra manera vinimos y nos acercamos delante de Dios, vinimos y le buscamos y nos presentamos delante de Él, hermanos amados, es porque Él nos trajo hacia Él, es porque Él mismo nos atrajo, nos condujo a ese lugar, a esa presencia de Dios para que usted y yo le buscáramos, para que usted y yo le alcanzáramos. Entonces vamos a entender en esta mañana que estamos hablando de algo que va más allá de una religión, de una costumbre, de simplemente sentarnos un domingo, escuchar una prédica, escuchar una enseñanza un día jueves. Va más allá, porque lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a tener un estilo de vida conforme a ese bien que Dios tiene para cada uno de nosotros.
entender, hermanos amados, que en esa obra ingeniosa, en esa forma, en ese pensamiento de Dios, todo lo que Dios desea es el bien para ti. Es esa bondad de Dios para ti y para mí. Entonces, ahí nos dice, cuando habla de esa paz, nos dice que es bien, que es amistoso. Nos dice, hermanos amados, dentro de lo que es la definición, que es bienestar. Nos dice que es salud, que es prosperidad. Nos habla de victorioso. Entonces, en los pensamientos de Dios, en esa parte ingeniosa de Él, en esa obra que Él estableció, que va a querer establecer para cada uno de nosotros, el bien de Dios es darnos esa prosperidad. Y cuando hablamos de la prosperidad no estamos hablando, hermanos amados, de una añadidura. Estamos hablando de la paz entre Dios y yo, entre esa relación íntima que yo tengo que tener para con Él, en esa parte de que no hay nada que a mí me va a estorbar para entrar a su presencia. Por eso es importante que cuando yo entienda, cuando yo me acerque delante de Dios, ya sea en oración, ya sea a través de un culto, a través de una prédica, a través de que yo me postre delante de Él, a clamar, a hablar simple y sencillamente con Él, yo tengo que entender que siempre, 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 siempre el Señor lo que quiere es el bien para mí. Independientemente de las cosas que nosotros vivimos a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, Dios lo que quiere es el bien para mí. Dios quiere que yo salga victoriosa. Dios quiere que yo salga, hermanos amados, guerrera, valiente, que yo salga adelante, que me esfuerce cada día por hacer la voluntad de Él. Entender esos designios de Dios, esa maquinación, esa obra ingeniosa que Él hizo. Cuando yo entendía esta parte, hermanos amados, me llamaba mucho la atención, porque ahí leía donde dice en el versículo 11, porque yo sé. Dios sabe, hermanos amados, claramente cuál es el plan para usted, cuál es su plan para mí. Dios sabe claramente, hermanos amados, que Él no quiere desearte ningún mal, ni afligirte en gran manera, porque sí, sino que los pensamientos que Él tiene para usted, que Él tiene para mí, son pensamientos de bien, donde nosotros podamos palpar ese bien de Dios, poder experimentar en medio de nuestros corazones, hermanos amados, su mano poderosa en medio de nuestras vidas, su mano levantándonos, fortaleciéndonos, su mano que se mete en medio de nuestra alma, su mano que viene y sujeta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones son sujetas delante de Él. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el pensamiento de Dios es de bien para mi vida. Él lo que quiere es el bien para mí, para usted, hermano amado, en esta mañana. Él lo que quiere es restaurar matrimonios, Él lo que quiere es restaurar la relación de los hijos para con los padres. Él lo que quiere, hermanos amados, es una iglesia victoriosa, una iglesia que se levante firme, sólida delante de Él. Que cada día, hermanos amados, nos esforcemos por hacer la voluntad del Señor, porque yo entiendo que es lo mejor para mí, que fue lo que obras que quedaron establecidas, dice, para que andemos en ellas, para que caminemos sobre esas obras de bien en las cuales usted y yo fuimos creados, hermanos amados, en ese entendimiento. Y ahí nos dice la palabra también, dice, para daros el fin, para darnos ese fin que Él quiere para usted y para mí. ¿Cuál es el fin que Dios nos quiere dar? ¿Qué más, hermanos amados, si no es la vida eterna? No es alcanzarlo de este mundo, como en otras oportunidades, en otras prédicas yo lo he expresado. No es, hermanos amados, solamente venir y hablar, hermanos amados, de las cosas que, de la vida cotidiana, de ir y venir de la vida. Dios quiere que usted y yo profundicemos, que entendamos, que aceptemos ese bien de Dios para mí. Pero es importante que nosotros entendamos cada día que yo debo de ir apartándome de las cosas, hermanos amados, que me son de tropiezo para alcanzar ese bien de Dios. Que ya Él hizo su parte en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que ya nos dejó el Espíritu Santo, hermanos amados, en medio de nuestras vidas, para que nos dé la capacidad, las herramientas necesarias para hacer la voluntad de Dios, para aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos todo lo necesario, hermanos amados, para seguir en pos de Cristo. Pero hay momentos
o hay un momento en nuestra vida que ya nos corresponde hacer la voluntad de Él o no. Y yo quiero, por favor, que me puedan acompañar en esta mañana al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, vamos a estar leyendo el capítulo 9 del libro de Proverbios. Bendito nuestro Dios. En el capítulo 9, leo para ustedes el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Oiga cómo lo pone el proverbista, hermanos amados. Salomón, que escribió los proverbios. Y él llega a entender que él tiene que aprender a caminar, hermanos amados, correctamente, inteligentemente. Dejar la simpleza. Dejar, hermanos amados, es poder nosotros renunciar. Es poder nosotros, hermanos amados, abandonar. Dice ahí, hermanos, que es desechar, que es rehusar. Dejar las simplezas. Tengo que dejar lo simple de acuerdo a Dios. Tengo que dejar, hermanos amados, lo de este mundo. Tengo que dejar las cosas que no me son convenientes para hacer la voluntad del Señor. Las cosas que me afectan, hermanos amados. Porque yo entiendo que todo lo que Dios quiere para mí y ese pensamiento que Él tiene de mí es de paz. Medítelo en esta mañana. Cuando Dios piensa en Alejandro, en Olman, cuando Él piensa en Laura, en Angie, en la hermana Cinia, en nuestra hermana Lili, en nuestra hermana Anabel, en cada uno de nosotros, hermanos amados, póngale ahí usted su nombre. Son pensamientos de paz y de bien lo que Él tiene para ti. Son pensamientos, hermanos amados, del bien de Dios para tu vida. Y por eso nos dice ahí el Señor: dejad las simplezas. Dejad las simplezas, hermanos amados. Y cuando habla de esa parte simple, en el original o en el diccionario Strong dice que es tonto. Dice que es el engaño, que es la ignorancia, que es la parte seducible. Tenemos nosotros que dejar, hermanos amados, lo básico. Tenemos que dejarlo de este mundo. Tenemos que dejar, hermanos amados, en la parte de los afanes, del ir y venir de la vida, porque eso, hermanos amados, no es el todo del hombre. Tenemos que llegar a renunciar a lo de este mundo y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y a mí me llama poderosamente la atención, hermanos amados, que Salomón escribiera esto, que él habla, y si usted tiene tiempito, ojalá que usted pueda leer todo el capítulo, hermanos amados, porque está hablando de que la sabiduría edificó la casa. Está hablando, hermanos amados, que de la forma en que la sabiduría tiene que venir a tomar una posición muy importante, crucial en cada una de nuestras vidas. La inteligencia, hermanos amados, pero no con base a lo de este mundo, no con base a la parte intelectual, no conforme a la inteligencia de lo que nosotros creemos y consideramos que es lo correcto que tenemos que hacer. Es con base a la palabra de Dios. Es con base, hermanos amados, al camino que Dios trazó. Es con base al pensamiento de Dios de bien para mí, de lo que me es beneficioso para que Dios me dé el fin que yo espero, que es llegar a alcanzar la vida eterna. ¿Y por qué me llama la atención que sea Salomón, hermanos amados, el que exprese esto? Porque hubo un momento determinado en la vida de este hombre, hermanos amados, que él se convirtió en un simple, que él se convirtió en una persona, hermanos amados, que dejó el consejo de Dios, que se apartó del consejo de su padre. Y yo quiero que por favor me acompañen a Primera de Reyes, en su capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, vea lo que dice la palabra del Señor, hermanos amados. Dice así la escritura, en el versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Y entonces,
Cuando nosotros analizamos a ese personaje como lo fue Salomón, un hombre, hermanos, que intelectualmente era extremadamente capaz, era sumamente inteligente, fue un hombre que hizo uno de los reinos más poderosos, uno de los templos más grandes, dice que no hubieron ni habrá jamás sobre la tierra. Un hombre que era un estratega a la hora de hacer negocios mercantiles, hermanos amados, de las cosas que él adquirió, de los reinos, de las conquistas que él tuvo, de la forma de gobierno que él tuvo. Sin embargo, esa parte inteligente no era la que Dios quería para él, porque Dios lo vio simple. Dios lo vio a él sencillo. ¿Cuándo? Cuando en un momento determinado él se descuidó y se le olvidó que tenía que dejar las simplezas. A él se le olvidó en su corazón que los pensamientos que Dios tenía para él eran de bien, para darle el fin que Dios quería para él. Y ahí dice la palabra, hermanos amados, que cuando él era viejo sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Y se le olvidó que Dios era Dios. Y no era una mujer, eran muchas mujeres las que él tenía. Muchas. Porque él decidió agasajar su corazón y no negarse en nada de lo que él, hermanos amados, quería. Se le olvidó, hermanos amados, que lo primero que él tenía que tener en su corazón era el temor a Dios. Se le olvidó, hermanos amados, que tenía que aprender a poner la palabra de Dios por obra. Se le olvidó que tenía que edificar su casa con sabiduría. Dejó, hermanos amados, que los deseos de su corazón lo gobernaran al punto que lo apartaran de la voluntad de Dios. Y como dice ahí, hermanos amados, que inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como el de David, su padre. ¿Por qué? Porque él llegó, hermanos amados, a un momento determinado, como lo estamos leyendo acá, donde su corazón se fue a otros dioses. Y ahí más adelante en ese mismo pasaje, hermanos amados, habla de los dioses a los cuales él inclinó su corazón, y era la diosa Astoret, y hay varias dioses. Cuando nosotros, hermanos amados, dejamos que la simpleza gobierne nuestra vida, cuando nosotros dejamos que lo de este mundo se apodere de nosotros, que otra cosa que no sea Dios tome nuestro corazón, hermanos amados, yo me inclino en adoración a otros dioses que no son Dios. Cuando yo dejo que el enojo se establezca en medio de mi corazón y lo dejo ahí, el rencor lo dejo ahí, entonces ese es un Dios al cual yo vengo, me inclino. Cuando yo dejo que los vicios, hermanos, se queden ahí grabados o establecidos en medio de mi corazón y yo participo de ellos, yo me inclino a esos dioses. Cuando yo me creo mejor que los demás, hermanos amados, o creo que yo todo lo que he alcanzado, lo he alcanzado porque yo he sido muy capaz, entonces mi corazón se inclina a ese ídolo. Y ahí es donde el Señor nos dice en esta mañana, dejad las simplezas, buscad el camino de la inteligencia, el camino que fue trazado desde un principio, porque dice el Señor, yo sé cuáles son mis pensamientos que tengo para vosotros, que son pensamientos de paz, pensamientos de bien, de prosperidad, de victoria para ti, para tu casa, para tu familia. Dejemos las simplezas, hermanos amados. Dejemos nosotros de pensar y de llamar las cosas buenas que son malas y a las malas que son buenas, hermanos. Llamemos las cosas como son. Lo que es pecado y no agrada a Dios. Lo que es de este mundo es de este mundo y no agrada a Dios, hermanos amados. Salomón se le olvidó. Hermanos, él quedó envanecido por las cosas que él podía llegar a adquirir. Y él fue simple en su vida en ese momento, porque llegó a priorizar otras cosas que no era Dios en él. Y si usted sigue leyendo la historia de Salomón, hermanos amados, viene una sanción de parte de Dios muy fuerte para él y aún para su reino. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene pensamientos de bien para mí, pensamientos de paz para mí, para darme el fin que yo quiero, para darme ese fin que usted y yo anhelamos. ¿O no anhelamos todos, hermanos amados, heredar la vida eterna? ¿Anhela usted heredar la vida eterna? ¿Tiene usted puesta la mirada en ese galardón, en ese supremo llamamiento, en el estar sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo, hermanos amados, heredar ese galardón?
Entonces, si yo anhelo eso, si ese es el fin que yo espero, hermanos amados, entonces yo tengo que dejar la simpleza de mi mente. Tengo que dejar la simpleza de mi carne, hermanos amados, sujetar mi carne delante del Señor para que entonces yo pueda crecer cada día conforme a la voluntad de Dios y entonces verme próspero delante de Él, hermanos amados. ¿Cuál es la prosperidad de la cual estamos hablando en esta mañana? Sino hombres y mujeres que tienen una fe cimentada en Jesucristo. Y vemos hombres y mujeres que no temen enfrentar la adversidad porque Dios está con ellos. No temen enfrentar la enfermedad porque Dios está con ellos, porque solo saben y entienden que Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Cuando todo el entorno, hermanos amados, no determina nuestro estado de ánimo, sino por el contrario, nosotros nos permanecemos firmes y sólidos porque yo sé que Dios tiene pensamientos de bien para conmigo. Pensamientos de amor, pensamientos, hermanos amados, de poder. Por eso yo tengo que dejar la simpleza en medio de mi corazón. Entender el propósito de Dios, hermanos amados. Entender su voluntad para conmigo, entender su propósito, hermanos, lo que Él quiere para mí. Él mismo lo llegó a entender cuando escribió, hermanos amados, los proverbios. Cuando Él escribió ese proverbio, Él dijo, dejad las simplezas y vivid en el camino de la inteligencia. Pero inteligencia no conforme a lo que usted cree que es correcto. Es la inteligencia conforme a Dios, conforme a la palabra, conforme a lo que la palabra de Dios establece. Hombres, cabezas de hogar, que entienden cuál es el propósito de Dios en ellos como cabezas de hogar, que entienden, hermanos amados, que entienden su ministerio. Porque el primer ministerio de los cabezas de hogar, hermanos amados, está en el hogar. Está en la relación con su familia, con sus hijos, con su esposa. Deben de guardarlo y no podemos llamar a las cosas que son, que no son, hermanos amados. ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? ¿Cuál es la simpleza que está en medio de mi vida? Que Dios no le agrada, que Dios quiere que nosotros la dejemos, que renunciemos a ese pensamiento. Porque Dios sabe, hermanos amados, como Él lo acabamos de leer. Porque yo sé cuáles son esos pensamientos, hermanos amados, que Él tiene en cada uno de nosotros o para cada uno de nosotros. Y yo quiero por favor que me acompañen, hermanos, al libro de Jeremías de nuevo, en su capítulo 4. Y también, hermanos, si nosotros entendemos el contexto de lo que estaba sucediendo, el pueblo de Israel en ese momento no era algo lineal, porque el pueblo de Israel literalmente, hermanos, se había ido a la idolatría. Literalmente el pueblo de Israel se había ido a la idolatría. Y Dios les había dicho que se levantaba uno que los iba a venir a subyugar y era Nabucodonosor. Y que ellos tenían que llegar a sujetarse a ese rey. El mismo Jeremías que le profetizó a ellos de esto, les profetiza, pero lo que yo tengo son pensamientos de paz para con ustedes. Porque yo lo que quiero es el bien para ustedes. ¿Entendemos nosotros esta dinámica de Dios? Esta obra ingeniosa. ¿Entiendes tú la obra ingeniosa de lo que Dios está haciendo con tu casa, con tu familia, con tu trabajo? ¿Entiendes tú esa forma de trabajo que Dios tiene, que para nuestro razonamiento puede ser un poquito loco o descuerdado? Pero vea lo que nos dice ese mismo Jeremías en el capítulo 4. Vamos a ver qué le decía también al pueblo de Israel. Jeremías 4:14, vea lo que dice la palabra del Señor. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Oigan bien, hermanos amados, lo que nos dice Dios a través de su palabra por medio del profeta Jeremías. Y le decía, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Cuál es la maldad a la cual yo tengo que lavar? ¿Y saben qué significa lavar, hermanos amados? Pisotear. ¿Cuál es la maldad que yo tengo que pisotear en medio de mi corazón? ¿A qué maldad es la que está haciendo en referencia? Y ahí, hermanos amados, podríamos nosotros llegar a considerar
que no solo las prácticas de pecado son maldad delante de Dios. Cuando los hijos de Dios, hermanos amados, están en incredulidad en medio de sus vidas, cuando el Hijo de Dios persiste en sus miedos, en sus temores, cuando persiste en los pleitos en medio de su casa, cuando persisten en el enojo, en las palabras hirientes, hermanos amados, cuando nosotros persistimos en todas estas cosas, es donde el Espíritu de Dios viene y me dice a mí, lava tu corazón de esa maldad, oh Jerusalén. Lávate. ¿Quién? Yo misma tengo que lavarme. Yo misma tengo que pisotear, tengo que frustrar estos pensamientos, hermanos amados. Tengo que venir a sujetarlos delante de Dios. Tengo que venir a decir, esto no son los pensamientos que Dios tiene para mí. Esto no es lo que Dios quiere para mí, porque Dios lo que quiere para mí es el bien y yo acepto ese bien. Yo camino sobre ese bien. Yo le creo a ese bien que es Jesucristo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Y le sigue diciendo y le hace una pregunta. Y hoy el Espíritu de Dios en esta mañana nos hace la misma pregunta, hermanos amados. ¿Hasta cuándo vamos a permitir pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir los pensamientos de incredulidad? ¿Hasta cuándo, hermanos amados? ¿Qué más tiene que hacer Dios en tu vida? ¿Cómo necesitas que Dios se te revele para que creas que Dios es real? ¿Qué más necesitas para creer que Él murió en la cruz del Calvario, hermanos amados? Y que Él llevó todas nuestras dolencias. Él nos hizo libres, hermanos amados, a cada uno de nosotros del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Hasta cuándo, nos dice el Señor, vamos a permitir estos pensamientos inicuos que no sirven para el propósito de Dios, hermanos amados? Y cuando habla de esa iniquidad, dice que es afanarse. ¿Lo ven? Tal vez usted y yo pensamos en esa iniquidad como algo muy perverso y tal vez uno diga, no, pero yo no estoy pensando en hacerle mal a nadie, ni matar a nadie, ni matar a nadie, ni hacer ni robar, ni nada de eso. Pero dice aquí, hermanos amados, que esa iniquidad es el afán en medio de nuestra vida. Cuando yo vengo y me afano por alcanzar lo de este mundo, cuando yo vengo y me afano, hermanos amados, cuando me reduzco a nada, cuando se convierte en vano, hermanos amados, es donde el pensamiento inicuo me gobierna. Y tenemos que entender, hermanos, que eso no sirve. ¿Lo ven? Habla de que esa iniquidad es violencia. Tenemos que aprender a sujetar nuestra carne, hermanos. Tenemos que aprender a amarrarnos, porque era lo que les decía al inicio de la prédica. Y esta prédica tiene como título, los pensamientos de Dios son de bien. Ese es el título, hermanos, que Dios me dio. Porque nosotros, hermanos amados, tenemos que entender que si esos pensamientos de Dios son de bien para mi vida, y que todo lo que Dios hace en medio de nuestros corazones, hermanos, aparte de que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, Él viene y nos enseña un estilo de vida. No es una religión, no es religiosidad, no es apariencia, hermanos amados. No es que yo venga y simplemente me siente a escuchar los sermones, las prédicas, las palabras, las enseñanzas, y después con mis hijos los trate como si ni siquiera fueran míos. No se trata, hermanos amados, de seguir un orden simplemente porque yo quiero. Se trata de algo más profundo. Se trata de cambiar. Eso es lo que nosotros nos garantiza, que estamos asimilando la palabra, que la estoy poniendo por obra. Eso es, la palabra establece, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Son frutos de simpleza, de que eres un hombre y una mujer simple? ¿O eres fruto, hermanos amados, donde su palabra se hace viva y real en medio de tu corazón? Cuando los frutos que se dan son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, amor. Son esos frutos que se están dando en medio de mi corazón por causa de que yo dejé las simplezas, porque entendí que los pensamientos de Dios para conmigo son de bien. Que si estás soltera, hermanos amados, es porque es el bien de Dios en este momento para ti.
Que si estás casada, ese es el bien de Dios para ti. Que si estás, hermanos amados, en una condición aún sola, viuda, qué sé yo, cualquier condición que usted pueda tener, hermanos amados, ese es el bien de Dios para ti. Tienes que ver a Dios en todas estas cosas, porque todo lo que Él hace es bueno, en gran manera, bueno, hermanos amados. Y ahí decía o leíamos que hasta cuándo nosotros vamos a permitir estos pensamientos. Yo tengo que agarrar esos pensamientos y tengo que pisotearlos. No tengo que dejar que se atesoren en mi mente, en mi corazón, sino por el contrario, yo tengo que decirle, Señor, yo sé que estás conmigo. Señor, yo sé que tú lo que quieres es el bien para mí. Señor, yo sé que tu voluntad es perfecta cada día. Y entonces, hermanos amados, todo lo que hacemos, todo nuestro entorno, todo lo que usted y yo vivimos, lo hacemos para hacer la voluntad de Dios, porque ese es el fin que yo quiero. Y entonces va a suceder algo maravilloso. Y nos vamos a ir unos capitulitos ahí adelante, por favor, en el mismo Jeremías, en el capítulo 29, en el que acabamos de leer. Vea lo que dice la palabra, como lo leíamos hace un ratito. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Lo ven? Cuando yo quito la incredulidad de mi mente, cuando yo quito la iniquidad de mi corazón, cuando yo quito la dureza, hermanos amados, entonces voy a invocar el nombre del Señor y Él me va a escuchar. Él va a estar atento ahí. Salomón lo sabía. Salomón lo conocía. Salomón sabía cómo era Dios. Él sabía cómo era Él, pero la simpleza fue mayor, hermanos amados, en determinado momento de su vida. Pero Él tenía que llegar a volverse ahí al Señor. Tenía que volverse a Él, tenía que volverse a Dios para que Dios siguiera trabajando en Él. Por eso Él recomienda de que nosotros dejemos las simplezas y que caminemos en ese camino de inteligencia. ¿Por qué? Porque en ese camino de inteligencia, si yo me postro delante del Señor, Él me va a oír. Él va a escuchar mi clamor. Él va a escuchar mi ruego, Él va a escuchar mi súplica delante de Él. Va a llegar hasta los cielos, hermanos amados. ¡Qué maravilloso! Usted quiere que Dios lo escuche. Deje los pensamientos negativos. Deje los pensamientos. Deje la queja, hermanos amados. Deje los pensamientos que están ahí, que no son conforme a Dios. Apártelos de su vida, de su corazón. Quítelos. Cuando usted un domingo empieza a alabar a Dios, dele toda la alabanza, toda la gloria, dele todo el honor que Dios se merece, como lo hicimos en esta mañana, que le rendimos honor, que le rendimos loor, que le entendemos a Él, lo vemos como ese ser supremo que está sobre todas las cosas, que ese es el Dios al que usted y yo servimos, que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, porque Él va a cumplir cada promesa, su propósito lo va a cumplir aquí en lo más profundo de mi ser, me va a libertar, me va a sanar, entonces Él va a oír, va a estar presto a oír nuestro clamor delante de Él, hermanos amados. Él está presto a escucharnos a cada uno de nosotros. Y entonces dice en el 13, y me buscaréis. ¿Lo ven? Cuando yo dejo el pensamiento inicuo, cuando yo dejo la vanidad, cuando yo dejo lo vano, cuando yo dejo lo que no me sirve, me postro delante de Él y Él me oye, Él me escucha. Entonces yo lo busco, hermanos amados, y no solamente lo voy a buscar, lo voy a hallar. Lo voy a hallar a Él. Dice, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Qué maravilloso, hermanos amados, es Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Pero usted y yo tenemos que entender que tenemos que dejar la simpleza, tenemos que dejarlo de este mundo, tenemos que frustrar ese pensamiento en esta mañana, ese pensamiento que está en tu corazón, hermano amado, que sube a tu mente, que no te deja en paz, que no te deja tranquilo. El pensamiento, ese acusador, ese enemigo, ese adversario, hermano, usted tiene el poder en el Señor para venir y lavar, venir y pisotear ese pensamiento y ponerlo por estrado de sus pies, porque usted entiende que lo que Dios tiene para usted son pensamientos de paz,
paz. Y yo sé y estoy segura de que Dios en esta mañana nos va a oír a cada uno de nosotros. Si usted y yo ponemos esta palabra por obra, si nos apartamos, hermanos amados, de la iniquidad de nuestra mente, de la parte vana, de la parte inflada, de la parte que nos aparta de Dios, hermanos amados, si yo la logro quitar, si yo la logro frustrar en esta mañana, Él nos va a escuchar, porque mi corazón va a estar buscándolo a Él en plenitud, única y exclusivamente a Él, porque es Él el que yo quiero. Es su presencia la que usted y yo anhelamos. Es solamente a Él, hermanos amados, el que anhelamos en medio de nuestros corazones, para que entendamos que lo que Dios tiene para usted y tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos, hermanos, que llegan a saturar nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos esto, no hay nada que nos detenga. Nada detiene la iglesia. Nada detiene la iglesia, hermanos amados. Y sea que estemos juntos físicamente o no, nuestro corazón está ligado en amor. Porque nos amamos los unos a los otros. Porque tenemos un mismo Padre, hermanos amados, que Él se duele del castigo. Nuestro Padre que solo quiere el bien para usted. ¿Qué necesitas en esta mañana? Necesitas dejar la simpleza. Necesitas dejar, hermanos amados, el afán. ¿Qué necesitas dejar? ¿A qué te llama el Señor en esta mañana a negarte, hermano amado? ¿Cuál es la parte simple en tu corazón que hoy Dios te está pidiendo a ti y a mí? Porque en esta mañana lo que Dios quiere que recuerdes enfáticamente es que Él tiene pensamientos de paz para contigo. Y la Escritura dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Que podamos nosotros, hermanos, en este día recibir la paz de Dios, que sea derramada en esta mañana como bálsamo en tu casa, en lo más profundo de tu ser. Que el Espíritu Santo, hermanos amados, que no tiene límites, que no se detiene, que nada lo detiene, deja que fluya en medio de tu corazón en este día. Deja que el toque de tu Espíritu llene tu corazón en este día y te sacie del bien de Dios. Y entonces digas, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Señor, lléname de tu presencia. Lava mis pensamientos de iniquidad. Y veremos su gloria en plenitud, hermanos amados. En el tiempo de dificultad, en el tiempo de adversidad, hemos de ver la gloria de nuestro Dios en plenitud. Pero es necesario que yo lave mis pensamientos inicuos, que saque la incredulidad en esta mañana, hermanos amados, y que permitamos que el Espíritu Santo en este día sature todo nuestro ser. Y ahí a donde usted está, hermano amado, yo le voy a rogar en esta mañana que usted se ponga de pie, literalmente póngase de pie y medite, reflexión. ¿Has tenido pensamientos de iniquidad? Si la respuesta es sí, clama a Él con todo tu corazón y dígale, Señor, límpiame y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Para que entonces nuestro Dios nos escuche desde su monte alto, hermano amado, y le podamos hallar en esta mañana. Padre, delante de tu presencia, Señor, oh Dios, clamo, Jehová, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana se puso de pie. Tú conoces los corazones y los pensamientos de cada uno de ellos, y aún el mío, Padre bueno, son puestos delante de ti, Padre. Haznos entender, Señor, oh Dios, que es necesario, Señor, quitar esos pensamientos de iniquidad en medio de nuestras vidas. Pensamientos, Señor, a donde la incredulidad se levanta, a donde el engaño se levanta, a donde los afanes, Padre mío, lo inflado, lo de este mundo,
aún la soberbia de mi corazón que me haga pensar que no te necesito, Señor, en esta mañana, Jehová, yo los presento delante de ti para que tu Espíritu Santo, Padre mío, trabaje en medio de sus vidas, en medio de sus corazones, Señor, para que nos llenes de tu presencia, para que tu Espíritu siga trabajando en medio de nuestros corazones, de adentro hacia afuera, y podamos ver tu gloria, Jehová, en esta mañana gloriosa. Bendice cada familia, bendice cada hogar, cada niño, cada joven, cada adulto, poderoso Dios, que sean resguardados por tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana, y los lleves de gloria en gloria, Padre, cada día, para que podamos nosotros entender cuál es tu voluntad y saber que todo lo único que tienes para nosotros son pensamientos de bien. Padre, yo te doy gracias en este día, poderoso Dios. Bendícenos, Señor, en esta hora, Padre, conforme a tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, les extiendo ese abrazo, ese beso de lejos, pero muy cerquita aquí en mi corazón. Los amo entrañablemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, hermano amado, hasta el día de Jesucristo. Dios los bendiga y espero verlos pronto.